vendrá a consolar a su pueblo. Los centinelas dicen que la noche es fría, pero la promesa está cerca. Serán benditas todas las naciones. El cetro no se apartará de Judá, Ni el gobernante de entre sus pies. hasta que Él venga, el que está prometido. Si somos el pueblo elegido, ¿por qué no lo conocimos cuando vino? Imagínense esperar más de 1000 años para que se cumpliera una promesa. Durante generaciones, el pueblo de Israel se aferró a la esperanza de un Salvador que vendría. Cantaban sobre él y oraban por él. Los padres les hablaban a sus hijos del rey que un día vendría a salvarlos. Los profetas hablaban de su llegada en canciones e historias. El peso de los siglos se asentó como polvo sobre las piedras de Jerusalén. Cada generación pasaba la llama de la esperanza a la siguiente. Un rey vendría. Finalmente, llegó el momento. La promesa se cumplió. Pero cuando el Salvador llegó por fin, su propio pueblo no sabía quién era. 2 denarios, tómalo o déjalo. Eso es un robo. Esta cebada está vieja. Entonces ve a buscar algo mejor. Tengo otros esperando. No encajaba con sus esperanzas y sueños. No se parecía al rey poderoso que imaginaban. En las bulliciosas calles de Nazaret, un hombre de manos callosas y fuerza tranquila caminaba entre ellos. Sin embargo, sus ojos, que buscaban una corona, solo vieron a un carpintero. Hace mucho tiempo, Dios escogió a un pueblo especial para sí mismo. Quería que Israel preservara su verdad y mantuviera viva la esperanza de un Salvador en el mundo. Dios llamó a un hombre llamado Abraham para que fundara esta nación. Comenzó con una sola voz bajo un dosel de estrellas, una promesa que resonaría a través de milenios. Le prometió a Abraham: te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12 en 2, 3. Por medio de los hijos de Abraham, Dios bendeciría a todos. El propósito de Israel era claro: fueron escogidos para revelar el carácter y el amor de Dios a todas las personas. Dios les dio su ley de amor y mensajes especiales de los profetas sobre un redentor venidero. Quería que fueran como pozos de salvación para el mundo, como pozos profundos de agua dulce donde las almas sedientas de cualquier nación pudieran venir y beber. Lo que Abraham fue en Canaán, lo que José fue en Egipto y lo que Daniel fue en Babilonia, Israel debía ser para toda la tierra. Dios apartó a Israel como su propia familia, no porque amara menos a los demás, sino para que pudieran servir más a los demás. Si se mantenían fieles a Él, los haría fuertes y honrados. Otras naciones verían la sabiduría de Israel y dirían: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Sabrían que Dios estaba con Israel a través de este pueblo. El Salvador prometido del mundo vendría. Su identidad y propósito eran un llamado santo. Llevaban la luz de la verdad en un mundo oscuro, pero esta bendición nunca fue solo para ellos. El regalo de salvación de Dios era para todo el mundo, e Israel debía entregarlo. El plan de Dios para Israel nunca fue salvar a una sola nación. Desde el principio, quiso que todas las personas de todas las tierras compartieran las bendiciones de su amor. El Señor dijo por medio de los profetas que Israel sería como rocío refrescante del cielo para muchos pueblos, como rocío suave sobre la hierba que da vida a la tierra. Israel fue escogido para ser una luz en la oscuridad para que cualquiera, ya fuera judío o gentil, pudiera encontrar al Dios verdadero. Imagínate a viajeros de tierras lejanas que venían a Jerusalén para orar al Dios de Israel. Esto es lo que Dios quería, su casa abierta a todos. Los extranjeros que amaban a Dios siempre eran bienvenidos a unirse a su pueblo. La puerta estaba abierta para todos los que buscaban sinceramente la verdad. Este era el gran llamado de Israel para mostrar al mundo la bondad de Dios. Era un gran honor y responsabilidad. Debían invitar a todos a conocer al Señor para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Génesis 12 en 3. Dios escogió a Israel como punto de partida para alcanzar al mundo entero con su amor. Su amor nunca se detuvo en las fronteras de Israel. Su visión era una casa de oración para todas las personas, una familia de creyentes de todos los rincones de la tierra. ¿Pero cumplió Israel esta misión? Lamentablemente, su historia tomó un giro diferente.
A continuación, veremos cómo perdieron de vista su vocación. Lamentablemente, Israel no se mantuvo fiel a su vocación. En cuanto se establecieron en la tierra prometida de Canaán, muchos empezaron a olvidarse de Dios. Querían ser como las naciones poderosas que los rodeaban. A la sombra de las colinas sagradas, construyeron altares, no al Dios que los salvó, sino a los dioses silenciosos de sus vecinos. Se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. Adoraron ídolos de madera y piedra y persiguieron la grandeza mundana en lugar del reino de Dios. Cambiaron la verdadera gloria por el brillo vacío de los dioses de sus vecinos. Pero Dios amó demasiado a su pueblo como para dejarlo en la ruina. Envió profeta tras profeta para advertirles y llamarlos de vuelta. Estos mensajeros se quedaron solos en las plazas de la ciudad, con las voces quebradas por el dolor divino, suplicando a un pueblo que se negaba a escuchar. Volved al Señor, no endurezcáis vuestros corazones, el día está cerca. Comida delirante, escuchad mientras todavía hay tiempo. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar. Era como hablarle a un muro de piedra. Ignoraron a los profetas de Dios e incluso dañaron a algunos de ellos. ¿Por qué cambiarían al Dios viviente por ídolos sin vida? Los cielos debieron llorar al ver al pueblo escogido de Dios descarriarse tanto. Una y otra vez, Israel sufrió problemas a causa de sus pecados. Los enemigos los atacaron y los oprimieron, y fueron humillados por un tiempo. Cuando las cosas se pusieron realmente mal, recordaron a Dios y Él los rescató. Pero en cuanto la vida mejoró, volvieron a olvidarlo. Cada vez que intentaron cambiar, no duró. Cada reforma fue seguida por una apostasía más profunda. En otras palabras, cada vez que volvieron a Dios, se alejaron aún más después. Israel iba cuesta abajo. Habían roto su pacto, su acuerdo especial con Dios, y endurecieron sus corazones. Después de ignorar tantas advertencias, las consecuencias de sus decisiones finalmente cayeron sobre ellos. Por fin, las advertencias se hicieron realidad. Debido a que Israel siguió rebelándose, Dios permitió que sus enemigos los dominaran. El cielo sobre Jerusalén se oscureció por el humo mientras los muros, que habían resistido durante generaciones, se derrumbaban bajo el poder de Babilonia. El ejército babilonio invadió, destruyó Jerusalén y se llevó al pueblo cautivo. El templo quedó reducido a cenizas. En Babilonia, los israelitas colgaron sus arpas sobre los sauces y lloraron por su hogar perdido y su santuario en ruinas. Junto a los extraños ríos de una tierra extranjera, sus canciones de alegría se silenciaron, reemplazadas por el silencioso murmullo de la tristeza. Fue un momento de gran tristeza y pesar. Sin embargo, en esta aflicción, muchas personas volvieron a Dios. Lejos de casa, recordaron al Señor y renovaron su fe. Incluso en el cautiverio, Dios usó a su pueblo para que fuera testigo. La luz de la verdad comenzó a brillar a través de ellos en ese lugar oscuro. Los judíos en el exilio mostraron a sus captores el camino hacia el Dios verdadero. Los babilonios adoraban ídolos, pero algunos notaron la fe inquebrantable de los hebreos. Aprendieron de los judíos sobre el verdadero sacrificio y la promesa de un Salvador que vendría. Incluso los reyes poderosos vieron el poder de Dios en acción. Los siervos de Dios como Daniel se presentaron con valentía ante reyes y gobernantes. Más de una vez, esos reyes declararon que el Dios de Israel es el Dios verdadero y supremo. La vida en el exilio no fue fácil. Muchos judíos sufrieron persecución, y algunos incluso prefirieron morir antes que quebrantar el sábado de Dios o postrarse ante un ídolo. Ante la orden de un rey y un horno de fuego, 3 jóvenes prefirieron la fidelidad a la vida misma. Pero a través de estas pruebas, su testimonio brilló con más fuerza. Al final del cautiverio, los israelitas finalmente se habían curado de la adoración de ídolos. Nunca más se postrarían ante imágenes talladas. También aprendieron que su prosperidad futura dependía de obedecer la ley de Dios. Cuando terminó el exilio, un remanente fiel del pueblo de Dios regresó a su tierra, pero, lamentablemente, muchos ahora servían a Dios por las razones equivocadas. Su obediencia estaba impulsada por el orgullo y el miedo en lugar del amor. Se aislaron del mundo, construyendo un muro de separación entre ellos y todas las demás naciones. Israel volvió a ser libre, pero en su afán por mantenerse puros, cayeron en una trampa diferente. A continuación, veremos cómo su religión se volvió inerte, cargada con formas muertas y cargas pesadas que Dios nunca quiso.
De vuelta en su propia tierra, los judíos trabajaron duro para restaurar la adoración verdadera. Construyeron sinagogas y escuelas para enseñar la ley de Dios. A primera vista, esto parecía bueno, pero con el tiempo, su religión se volvió hueca y formal. Muchos habían adoptado costumbres paganas en Babilonia y ahora mezclaban esas ideas creadas por el hombre en su adoración. Poco a poco, los israelitas perdieron de vista el verdadero significado de su fe. El núcleo de su adoración había sido un sistema de sacrificios y rituales que Dios mismo estableció hacía mucho tiempo. Cada sacrificio y ofrenda tenía como objetivo señalar al Salvador venidero. Originalmente, este sistema ritual estaba lleno de vida y belleza. Pero ahora el pueblo realizaba la ceremonia sin entender su propósito. La sangre del cordero seguía siendo derramada, pero los ojos del sacerdote ya no veían la promesa que representaba. Perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Confiaban en los sacrificios y ordenanzas en lugar de confiar en aquel a quien apuntaban esos servicios. En lugar de la fe viva que habían perdido, los sacerdotes y rabinos añadieron incontables reglas propias. Pensaban que todas esas reglas estrictas los hacían santos, pero cuanto más rígidos se volvían, menos se manifestaba el amor de Dios. Midieron la santidad por la cantidad de rituales que guardaban mientras sus corazones estaban llenos de orgullo e hipocresía. Incluso malinterpretaron la ley de Dios para justificar el mantenerse apartados de los demás y despreciar a cualquiera que no fuera uno de ellos. Todas estas reglas creadas por el hombre se convirtieron en una pesada carga para los creyentes sinceros. Para una mujer que simplemente quería honrar a Dios, incluso el acto de preparar una comida se convirtió en un campo minado de ansiedad y miedo. Las personas que realmente querían servir a Dios luchaban bajo el peso de regulaciones interminables. Se afanaban bajo una pesada carga y no podían encontrar descanso para sus conciencias atribuladas. En lugar de sentirse cerca de Dios, se sentían cansados, culpables y desanimados. Esto nunca fue lo que Dios pretendía. Su religión se había convertido en una forma sin vida, sin alegría ni poder. Bajo esta opresión espiritual, muchos comenzaron a temer a Dios como alguien severo y exigente. En esta época oscura, el escenario estaba listo para que el tentador difundiera su mayor mentira. El miserable estado de la fe de Israel le dio a Satanás una oportunidad para atacar el plan de Dios. La gente estaba desanimada y confundida, y el enemigo de las almas estaba contento. Esto era exactamente lo que Satanás quería. Había trabajado desde el principio para oscurecer las ideas que la gente tenía de Dios y para acusar a sus hijos. Desde un reino de sombras, observaba cómo el mundo gemía bajo el peso de la religión. Una mueca de desprecio torcía sus labios. Cómo señalaba a los judíos y se burlaba. En su hipocresía y desesperación, argumentaba: miren a estas personas que dicen ser los elegidos de Dios, ni siquiera pueden cumplir su ley. El mismo nombre de Satanás significa acusador, y ahora acusaba tanto a Dios como a Israel. Sugería que Dios era injusto e imposible de complacer. Hace mucho tiempo, cuando Satanás se reveló por primera vez en el cielo, afirmó que los mandamientos de Dios eran demasiado severos. Ahora, repitió la misma mentira. Declaró que los requerimientos de Dios eran injustos y que no podían obedecerse. Incluso Israel, declaró, no cumplía la ley. Según Satanás, el fracaso del propio pueblo escogido de Dios demostraba que nadie podía obedecer verdaderamente a Dios. Fue una acusación audaz y amarga. Satanás se esforzó por hacer que los judíos se sintieran completamente desanimados. ¿Por qué intentar ser santos si era inútil? Quería que el mundo entero pensara que servir a Dios era un desperdicio. El acusador estaba seguro de que había obtenido una gran victoria. La oscuridad cubría al pueblo y casi habían perdido toda comprensión del verdadero carácter amoroso de Dios. Pero poco sabía el acusador. El plan de Dios seguía su curso. El escenario estaba listo para un cumplimiento dramático de la profecía. Una gran luz estaba a punto de atravesar la oscuridad. Cuando nació Jesús, Israel había caído bajo el férreo control del Imperio Romano. La nación estaba irritada bajo el dominio extranjero y atormentada por conflictos internos. La marcha rítmica y constante de los legionarios por las calles de piedra de Jerusalén era un recordatorio constante y demoledor de su subyugación.
Los judíos todavía tenían sus propios líderes y una forma de autogobierno, pero nada podía ocultar que estaban bajo el control de Roma. Odiaban esta opresión. Roma incluso elegía quién sería el sumo sacerdote, y el santo oficio a menudo se obtenía mediante fraude, sobornos o incluso asesinatos. El sacerdocio se volvió cada vez más corrupto, pero los sacerdotes seguían ejerciendo un gran poder y lo utilizaban para su propio beneficio. El pueblo ya no estaba sometido a fuertes impuestos por parte de los romanos y también a las codiciosas demandas de sus propios líderes. La ira y el descontento generalizado servían entre el pueblo. Los levantamientos contra Roma eran frecuentes. La codicia y la violencia, la desconfianza y la desesperanza estaban carcomiendo el corazón de la nación. Sin embargo, a pesar de todo esto, los judíos se aferraban a un feroz orgullo nacional. Seguían considerándose el pueblo elegido por Dios y anhelaban la libertad. El odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual llevaron a los judíos a seguir adhiriéndose rigurosamente a sus formas de culto. Muchos creen que si guardaban estrictamente sus ceremonias religiosas, Dios enviaría un libertador. Los sacerdotes intentaban mantener una apariencia de santidad mediante la observancia extremadamente cuidadosa de los rituales. El pueblo, en su oscuridad y angustia, y los gobernantes, hambrientos de poder, anhelaban un héroe que derrotara a sus enemigos y restaurara el reino de Israel. Estudiaron las antiguas profecías sobre el Mesías, pero no las comprendían realmente. Leían los rollos en sinagogas tenuemente iluminadas, pero sus corazones solo escuchaban lo que querían oír: el choque de espadas, no el clamor de un cordero. Escuchen la palabra del profeta. Está escrito: se levantará un rey con vara de hierro en su mano, destrozará a las naciones. El tiempo está cerca. Esperaban que el Mesías viniera como un rey conquistador para acabar con el poder del opresor y hacer que su nación fuera suprema. Había muchas profecías en las Escrituras sobre el Salvador prometido. Algunas predijeron su humilde vida de sufrimiento y sacrificio. Otras hablaron de su glorioso reinado y victoria. Pero los maestros de Israel malinterpretaron estas profecías. Pasaron por alto las escrituras que apuntan a la humillación de la primera venida de Cristo y aplicaron mal las que hablan de la gloria de su segunda venida. El orgullo les nubló la visión. Interpretaron las promesas de Dios para que encajaran con sus propios deseos. En sus mentes, el Mesías sería un guerrero poderoso que cumpliría sus ambiciones mundanas. Por eso, cuando finalmente llegó el Salvador del mundo, el pueblo no estaba preparado para recibirlo. No encajaba con sus orgullosas expectativas. El rey tan esperado caminaba entre ellos, pero, trágicamente, no lo reconocieron. Durante siglos, Israel había esperado al Mesías, pero cuando estuvo en medio de ellos, no lo reconocieron. En nuestra sección final, presenciamos el momento conmovedor cuando vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11 de la mañana. Por fin llegó el Mesías, pero no como un conquistador. Jesús llegó en silencio, nació en un establo y se crió como un humilde carpintero. No tenía esplendor ni rango terrenal. Cuando comenzó su ministerio de enseñanza y sanación, muchos aún no podían ver quién era en realidad. Mientras hablaba de un reino que no era de este mundo, los rostros de la multitud, antes esperanzados, se tornaron en confusión y decepción. Mi reino no está aquí. No hay rey. Entonces, como predijo la profecía, fue como una raíz de tierra seca, sin forma ni torpeza. Nada en él parecía majestuoso ni atractivo. Isaías 53:2. Durante más de 1000 años, Israel había esperado con ansias la venida del Mesías. Sin embargo, a su llegada, no lo reconocieron. Caminó por sus calles, pero solo unos pocos lo recibieron. Les ofreció el amor y la misericordia del cielo, pero la nación se apartó. El rey prometido llegó gentil y silenciosamente y no estaban preparados para recibirlo. Su propio pueblo no lo aceptó como el Salvador. La luz del mundo se presentó ante ellos ofreciéndoles vida eterna. Pero ellos, cegados por sueños de gloria terrenal, solo vieron una sombra. La luz del mundo brilló en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Juan 15. Es una escena de profunda tragedia. La esperanza de siglos llegó, y muchos la perdieron. ¿Cómo pudo un pueblo tan bendecido, tan preparado por la profecía, no conocer a su Redentor? Habían sido cegados por el orgullo y las falsas expectativas. El Rey de Gloria llegó con humildad, y no lo conocieron. Pero la historia no termina aquí. En la hora más oscura de la historia de la tierra, el escenario estaba listo para un amanecer maravilloso. En el próximo episodio, la plenitud de los tiempos.
Veremos cómo todo el cielo se conmovió para anunciar el nacimiento del Salvador. Seremos testigos de pastores contemplando ángeles radiantes, una madre humilde acunando la luz del mundo en sus brazos y antiguas profecías cobrando vida. La larga noche de espera estaba terminando. Porque cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo para salvarnos. Un nuevo amanecer estaba amaneciendo y el mundo estaba a punto de contemplar la gloria de Emmanuel, Dios con nosotros. Manténganse atentos a la inspiradora historia de cuando finalmente llegó la esperanza.